Bueno, estamos complacidos de recibir aquí a Simón Suárez, presidente saliente, hay que decirlo, de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonaores. Uno tiene el viejo nombre, pero sé que ustedes lo cambiaron. Ese es el viejo nombre. Ese es el viejo nombre. El nuevo nombre y la nueva filosofía es Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Asociación de Hoteles y Turismo, bueno, sí. Corregimos. Y está muy bien acompañado por Joel Santos, una figura que todos lo conocemos aquí, y que es el presidente entrante. La asamblea de Azonaores va a ser hoy, pero ya se puede decir, se puede anunciar que es el presidente entrante, aunque sea en enero, que se va a formalizar en... En enero no. No, en enero no, a partir de hoy. Se formaliza hoy. Sí. Así que bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Sí. Y vamos a hablar de hotelería y de turismo. Sí. Por supuesto, ¿cómo es que anda ese sector? Bueno. Viento en popa. Va muy bien. Va muy bien. El turismo va muy bien, las llegadas han repuntado, aunque hubo una reducción en mayo, pero en realidad acumulado a septiembre tenemos un crecimiento de un 7.1%, que es muy bueno. De lo que va de año. En lo que va de año. Cerraríamos casi en más de un 8. Podemos cerrar en un 8. Pero más importante que eso en mi mente, por lo menos, es que debemos llegar a los 6 millones de turistas. Ese es mi meta. ¿Y cuánto? ¿Este año? Mental. O sea, por primera vez estamos rebasando los 5 millones. Nos estamos acercando a la meta de 6 millones. Sí, el año pasado llegamos a 5.6 millones. 5.6. Y este año debemos cruzar la línea de los 6 millones. ¿Cómo se traduce esto en materia de empleo, en materia de nuevas habitaciones? Eso tiene un efecto muy dinamizador en todos los renglones. En materia de empleo, la industria, la actividad turística, y aquí es muy importante que el cambio de nombre de Azonaores refleja la realidad de que la actividad turística no solo abarca hoteles y restaurantes. Claro. Por eso se cambió el nombre a hoteles y turismo, porque en realidad la derrama económica de la actividad turística es mucho más amplia. O sea, directamente hoteles, restaurantes, indirectamente una serie de otros servicios. Pero ese cambio implica solo la aserción misma del nombre, o tiene otra significación, además de los hoteleros y de los restaurantes, ¿quiénes más están integrados en términos de integración? Simón ha dicho como que es un cambio de filosofía. Entonces, pero en términos de composición, eso implica un cambio también de composición. También implica un cambio importante, porque Azonaores se convirtió de ser una federación de asociaciones de hoteles, correcto, o sea, de hoteles enfocadas regionalmente, se agregaron las asociaciones de sectores afines a la ¿Cómo cuáles? Al turismo, todas. Aeropuertos. Agencias de vehículos. Los cruceristas. Cruceristas, puertos, aeropuertos privados o privatizados, aeropuertos privados, hasta turismo médico, o sea, turismo de salud. Ya. Sí. Bueno, ya se está hablando hasta de turismo de cementerio. El nuevo alcalde de Santo Domingo, cuando habla de los cementerios, tiene la vista puesta, pero tiene razón. Bueno, son muchos los países que... Yo no lo confieso mucho, pero yo soy de los que visita los cementerios. Pero coincidimos, yo también. Pero mucha gente, ¿quién no ha visitado en Buenos Aires cada vez que se va? Claro. O ¿quién no ha visitado el Père Lachaise en París? Claro. Lo que sucede también es que y es parte de la conversión de un país a una conciencia completamente turística, de que todos los elementos de las mismas ciudades estén orientadas a una conciencia de que existen turistas en el medio. La parte histórica, por ejemplo, la señalización, todo orientado verdaderamente a que el turismo se puede hacer en todos los aspectos de la vida, inclusive cotidiana, como ustedes mencionan. Y ese es el gran paso que nosotros como destino turístico debemos comenzar a dar
mirando ya hacia el futuro, a evolucionar, que de ser uno de los destinos turísticos de playa más exitosos que existen, a ser uno de los destinos turísticos en general, más diversos. Sí, aunque Joel, eso que acaba de decir es cierto en un sentido, pero se ha cuestionado que la industria turística, ese éxito que quizás para los propietarios de hoteles, para los ejecutivos, para los grandes empresarios, es un éxito con E mayúscula, pero quizás no tanto así para la sociedad dominicana, en términos que lo que siempre se ha cuestionado es el derrame, la distribución de esa riqueza del turismo. Entonces, bueno, aquí estamos como abogados del diablo. Claro, evidentemente. Pero hay muchos aspectos de los cuales, claro que sí. Lo primero es que, por lo menos yo siempre digo lo contrario. Yo digo que el sector turístico es uno de los sectores más democráticos que existen. Y me voy a explicar. Uno se pregunta, ¿cuáles son las necesidades del sector turístico para desarrollarse? Y la coincidencia que existe entre las necesidades del sector turístico con las necesidades de la población son muy similares. ¿Qué es lo que cuáles son las necesidades? Agua, electricidad, carretera. Eso es, y lo grande de este caso es que esa demanda, esa necesidad está en pueblos fuera de las grandes ciudades y en áreas que verdaderamente pues, se puede crear una diversificación o una salida de la población, y es lo que permite crear fuentes de empleo en estas zonas, y inclusive permite un desplazamiento de esas personas, no a las ciudades, sino a esas zonas turísticas que están en un desarrollo importante. Ahora bien, ese es el gran reto del turismo dominicano, hacer esas inversiones de infraestructura, y es el gran reto que tiene también la inversión de capital para el desarrollo económico. Además de eso, hay que tomar en cuenta algo. Gran parte del desarrollo de otros sectores de la economía está totalmente ligado al turismo. El consumo de productos en nuestro país está por encima de los 300 mil millones de pesos. La demanda de suplidores está por encima de los 180 mil millones de pesos, y esto es prácticamente, de una manera indirecta, producto de exportación. Es decir, toda la leche que producimos, el arroz, como decíamos ayer en una reunión que teníamos, o sea, el arroz que producimos, los vegetales, que son zonas que muchas veces están alejadas de los sectores turísticos, pero que están produciendo y están impulsados por el desarrollo turístico, el sector construcción. O sea, el impacto del sector turístico. ¿Qué más provincia turística hay que la provincia de Duarte, donde el 65% de su producción de arroz la consumen los turistas que nos visitan? Sí, bueno, sabemos que los pollos, sabemos que los huevos, las hortalizas, los vegetales, sí. O sea, pero se compra más producto agropecuario que todos los productos agroindustriales que se exportan. No. O sea, el turismo compra más producto agropecuario que todos los turistas. Sí, ¿cuáles son las amenazas al turismo? El gobierno quiere recaudar dinero y anda como sin norte, que donde quiera que puede, quiere sacar placa. Todos sabemos lo que está ocurriendo. ¿Cómo afecta? ¿Cuáles son las pretensiones del gobierno ante una reforma tributaria, a través del presupuesto, del nuevo presupuesto que quiere implementar para el 2007? ¿Se está sintiendo el sector turismo amenazado? Bueno, lo fundamental aquí es que no ha habido un planteamiento concreto de la reforma fiscal. Por la vía del presupuesto, lo único que se ha visto como planteamiento
No, como planteamiento lo único ha sido un estancamiento en el presupuesto del Ministerio de Turismo. Entonces, eso preocupa. Eso preocupa porque el grueso del presupuesto del Ministerio de Turismo, que es la promoción institucional del país en el exterior, tiene que ser un presupuesto en incremento todos los años. ¿En cuánto está ahora? No recuerdo la cifra. Pero lo importante es que no crezca. Igual. Lo importante es que no crezca. Si el turismo está creciendo a 7.1%, la llegada de turistas está creciendo a 7.1%, la inversión en promoción en el mercado tiene que crecer a esa misma tasa, porque los turistas no llegan, nosotros traemos los turistas, o sea, el país trae los turistas. Y tiene que competir en el mercado internacional. Tiene que competir en el mercado internacional y Cuba nos va a comer los caramelos, por lo menos en Estados Unidos. Lo importante desde el punto de vista fiscal es que es comparativo. Hay una frase que se utiliza en economía que aplica mucho al sector turístico, que es que los impuestos no se exportan. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú creas figuras nuevas, impositivas, que afecten a un sector, no hay manera de traspasar eso a ningún consumidor, porque el mercado internacional abierto es que te dicta las condiciones del mercado, tú no las dictas. Por lo tanto, es extremadamente importante que el país se mantenga competitivo con sus principales competidores. Pero ¿quiénes son los competidores del sector turístico dominicano? La gente piensa automáticamente Cuba y México, y no es correcto. La República Dominicana, como una industria global turística, compite con diversos destinos del mundo. Una situación que ha sido, por ejemplo, favorable, que muchas veces mucha gente se sorprende, para entender un poco la idea, pero al revés. La inestabilidad política del norte de África ha beneficiado a la República Dominicana. Por lo tanto, el norte de África es competidor de República Dominicana. Los Balcanes son competidores de República Dominicana. Y todo esto, ayer el mismo Simón mencionaba, Hawái es un competidor de República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos Pero lo que se plantea, Joel, sí. Hay quienes entienden que el turismo ha sido la niña linda de la política estatal de muchos años, durante muchos años. Un ejemplo se plantea el tema salarial. El país ha sido sentado en el banquillo de los acusados por la injusta distribución de las riquezas y sobre todo por las desigualdades que hay en ese sentido. Hay un régimen especial para el sector turístico en cuanto a salarios mínimos, que se considera ya innecesario dado el desarrollo que ha alcanzado y la bonanza que ustedes mismos exhiben. ¿Qué piensan? ¿Qué responden ustedes a eso? Vamos a ver. Mira. Tú eres especialista sí. en tema laboral. Lo primero, aclarar algo. Ciertamente hay un diferencial entre el salario mínimo del sector turístico y el salario mínimo no, de lo que llaman no sectorizado, que es el que se negocia en el Comité Nacional de Salario primeramente. Sí, que son 17, dicho sea de paso. 17 salarios mínimos así es lo que está contemplado. Sí, pero lo primero que debo decir, la diferencia no es una diferencia fundamental. No es tan importante. Ahora, ¿se justifica esa diferencia? Sí, ¿Qué justificaría y te voy a explicar por qué. ¿Por qué se justifica? Se justifica porque las características del sector turístico son distintas. ¿Qué recibe un empleado además de su salario? Y debo decir una cosa, estamos hablando de salario mínimo, también ese es otro tema. Pero el empleado turístico recibe propina de ley, que es ya superior a ese diferencial. Recibe nada. ¿Perdón? En un resort no recibe nada. Absolutamente. Sí, claro que sí. Todo. Recibe su propina de ley. Propina de ley. Bueno, con la de ley le pagan el salario. No. Salario mínimo. Salario mínimo más propina de ley. Recibe 10%. Propina indirecta, además de eso. Pero escúchame para entenderlo, porque... Sí, pero quizás es bueno que yo te complete. Pero que tú le expliques a la población, porque yo no lo entiendo y probablemente alguna gente no lo entienda. Ustedes
cuando venden una habitación, la estadía de una persona en un hotel, incluyen ahí el 10%. No se incluye, porque no se incluye, que es un tema. Recuerden lo que mencioné No se incluye ahí. ¿Y cómo lo cobran? ¿Cómo lo disfrutan? Si en la mayoría de los resorts la gente no paga nada de propina. Del ingreso se distribuye. Del ingreso bruto. Del ingreso bruto del hotel. En el sector turístico, tú no puedes, los impuestos no se exportan. Las cargas que tú tienes que distribuir, simplemente las tienes que distribuir del ingreso. A un turista o a un turoperador no le importa que te impongan un impuesto mañana del 40%, él no tiene que ver con eso. Es el precio. Y del precio tú tienes que cumplir con lo que está establecido en la ley dominicana. Que hay un 10% de propina legal. Hay que tomar ese 10% de eso y hay que distribuirlo. Así es que funciona. Los impuestos no se exportan. Además de eso, la persona recibe transporte. Además de eso, la persona recibe por lo menos 2 de las 3 comidas. Y todo eso es un tema adicional a lo que un empleado regular recibe. Y evidentemente, eso es muy importante. Mira, yo te pongo un ejemplo clásico de esta situación. Yo siempre utilizo el bellboy como ejemplo. Tú ve mañana y tú le preguntas a un bellboy cuánto gana. Y ese bellboy, bueno, puede ser, tiene normalmente un salario por encima del mínimo, además de eso. Pero ponte que sea 12,000, 13,000 pesos que gane. Y dile, mira, fulano, yo te voy a mover, yo soy industrial o de cualquier otra empresa y te voy a llevar a mi empresa y te ofrezco 25,000 pesos o 20,000 pesos. Tú no lo vas a mover de ahí. No lo vas a mover de ahí. Él te va a decir, sí, claro, hablamos. Porque recibe una cantidad de beneficios que tiene que calcularla versus a la realidad de moverse a otro lugar. Por lo tanto, no es equilibrado comparar el salario directo con otra, porque la industria tiene otra dinámica. La industria se ocupa más de atar la remuneración de esa persona al mismo resultado de la industria. Y por eso usted ve esa afluencia de personas hacia o queriendo trabajar, ya sea directa o indirectamente, al sector turístico. ¿De qué exenciones disfruta el turismo ahora mismo? Impuestos sobre la renta, si es un proyecto nuevo. Y si es clasificado. Si es clasificado. No, la gran mayoría de las habitaciones no lo tienen. No están clasificadas. No. Por eso digo, las nuevas. Pero, perdón, o sea, los nuevos hoteles, o los viejos hoteles. No, los nuevos hoteles. Sí disfrutan. No pagan impuestos sobre la renta. Se clasifican. Y no pagan impuestos sobre la renta. Y no pagan impuestos sobre la renta de un periodo. Y la exención de los impuestos de importación para bienes y servicios. Sí, básica, y la transferencia inmobiliaria, los impuestos de transferencia inmobiliaria, cuando venden o compran. Exactamente. Ya. Pero van en coche entonces. Porque, por ejemplo, no hay una desigualdad con otros sectores de la economía. Quizá hay que aclarar algo. De nuevo, yo creo que volvemos de nuevo al concepto básico. Sí, estamos hablando de que es una industria de exportación. Es decir, estamos siempre constantemente teniéndonos que comparar con los demás destinos. Segundo, quizá quiero volver a reiterar, esas exenciones que pudieran beneficiar tienen que estar debidamente justificadas para poder ser aprobadas. Y el hecho es de que la mayoría de las habitaciones no están favorecidas. Ahora mismo hay muchas habitaciones que se han ido remodelando y que se han ido construyendo de nuevo, porque la idea es para que continúe el crecimiento de habitaciones, más de las 72,000 que tenemos hoy día, para que pueda de esa manera, podamos alcanzar los 10 millones de turistas que nosotros esperamos como destino. Pero yo sí quiero mencionar algo, porque la gente ata mucho lo que es los incentivos al sector.
los incentivos totales, o sea, lo que se llama el gasto tributario, que es las exenciones que el gobierno otorga anualmente, suman 200.000 millones, más de 200.000 millones de pesos. 200.000 millones de pesos. Al sector turístico, de esos 202.000 millones de pesos que al sector turístico normalmente se le atribuye, yo siempre le pregunto a la gente, mira, el gasto tributario son 200.000 millones, ¿cuánto tú crees que son del sector turístico? Y la gente me dice 40.000, 50.000. Yo le digo, mira, las exenciones del sector turístico son 5.000 millones de pesos. O sea, un 2.5% de las exenciones totales del país corresponden a exenciones. Se está planteando... y el aporte tributario el propio gobierno 12 veces eso. Hay que decirlo así. Pero escúchame que te interrumpa. El aporte tributario del sector es 12 veces el valor de las exenciones recibidas. Sí. O sea, el turismo paga en impuestos, generan impuestos para el Estado. Mucho más que lo que el Estado le... Pero no es que mucho, 12 veces más. Pero una de las propuestas que impulsan algunos sectores gubernamentales, inclusive economistas llamados independientes, es que se eliminen absolutamente todas las exenciones, todos los subsidios, todo lo que pueden ser incentivos a todos los sectores privados que disfrutan de ellos. ¿Qué ustedes piensan de eso? Bueno, lo primero es que el costo tributario es fundamentalmente del sector público, porque las exenciones, el grueso de las exenciones y los subsidios son a actividades del sector público. Pasamos esa. El 2% del costo, del gasto tributario le representa a las recaudaciones fiscales la capacidad de generar 12 veces eso, porque no es lo mismo en otros sectores, pero en el sector turístico, sin esas exenciones no crecemos, porque los inversionistas se van a otros destinos que compiten mejor que nosotros en su estructura impositiva y en su rentabilidad. Entonces, yo sí quiero agregar algo. Yo creo que también es muy importante entender el por qué están ahí los incentivos. Muchas veces los llamados incentivos, por lo menos en el caso dominicano, no hacen más que sustituir deficiencias estructurales que existen en la economía. Y sobre todo cuando hablamos de una industria de exportación, eso es fundamental. ¿Cuál es uno de esos temas principales? El sector eléctrico. La República Dominicana tendría serias dificultades en establecer un sistema de exportación, llámale bienes o servicios, como quiera que lo quiera llamar, con las deficiencias que existen en el sector eléctrico en la República Dominicana, que representa una pérdida de competitividad mucho mayor que los mismos incentivos. Hay que preocuparse de una manera simultánea. Yo siempre digo, sí, un paréntesis, este café de aquí siempre es excelente. Gracias. No, pero que me lo pusieron al lado y de una vez, tengo que decirlo. No puede probarlo. Tengo que decirlo. Pero la realidad es que hay que trabajar simultáneamente. Yo digo, sí, los incentivos en el tiempo se pueden ir revisando, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que poner mucho énfasis en esas deficiencias estructurales que tenemos, que al final de cuentas van minando nuestra capacidad de competir. Hemos sido agraciados que ha habido un esfuerzo importante del sector privado y también hay que reconocer un Ministerio de Turismo que ha sido ha trabajado mucho de la mano con el sector privado y que hemos ido llevando a un sector hacia adelante con bastante inteligencia. Hay que reconocer también que tenemos aspectos que nos han permitido desarrollarnos, pero tenemos que trabajar en esas deficiencias que tenemos si queremos en el mediano y en el largo plazo continuar siendo los líderes en la región. Hay en la agenda
de prioridades tal vez, de la República Dominicana, la pendiente hacer un pacto fiscal entre el Estado, el sector privado, sociedad. El CONEP hizo un planteamiento reciente de que le parecía bien que antes de aprobar el pacto eléctrico, el pacto fiscal, el país hiciera un pacto político e institucional, o sea, que se pudieran abordar temas tan importantes como la elección de los órganos electorales, la ley electoral, la ley de partido, que se revisara el tema de las cámaras de cuentas, temas que están preocupando a amplios sectores nacionales. ¿Ustedes se adhieren a esa posición? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Debería primero promoverse un pacto, un gran acuerdo nacional? Bueno, Azonadores se ha adherido a la posición del CONEP en ese sentido. Y eso tiene esa posición, tiene su fundamento en las mismas discusiones que dieron con la ley que crea el proceso de acuerdos sociales. La ley nacional, la estrategia nacional. La Estrategia Nacional de Desarrollo. Es fundamental que aspectos sociales y políticos que afectan la confianza que merece el sistema político y social de la República Dominicana a nivel internacional. O sea, no hay inversión extranjera, no hay interés en inversión extranjera y no hay paz social, que son los dos elementos que necesita el turismo. El turismo necesita que estemos tranquilos. Seguridad. Que estemos tranquilos y que haya institucionalidad social. Esos son condiciones sine qua non para luego uno comenzar a hablar de cómo desarrollar la industria, la industria energética, o sea, el pacto eléctrico, el mismo pacto fiscal, cómo financiamos los programas del gobierno, etcétera. O sea que... Pero el gobierno ha respondido funcionarios gubernamentales, incluyendo el presidente del Senado, muy duro a esto, y creen que lo que quieren los sectores empresariales es también dirigir la política. Cuando, por ejemplo, incursionan en decir, bueno, los miembros de la Junta Central Electoral deben elegirse de tal o cual manera, se han presentado un perfil específico. ¿Qué ustedes responden a eso? Bueno, inclusive se ha dicho, es que son activistas de oposición. La posición social de los grupos empresariales no es más que una expresión a la que tienen derecho por ser partes de esta sociedad. No tiene ninguna relación con ninguna posición partidista. Estamos junto con otras entidades de la sociedad civil. De manera institucional. Pretendiendo fortalecer el entramado social en base al cual vivimos. Yo creo que las autoridades en general, obviamente, yo creo que todo el mundo tiene el derecho de dar su versión y su opinión de las cosas, y la forma en la cual lo expresa. Yo creo que hay que respetar también las opiniones de esos funcionarios. Pero a nivel general yo creo que las autoridades entienden en el fondo la importancia que tiene y que el mensaje que se le está dando es precisamente, y cuando viene de sectores como Azonadores, que son sectores que están mirando en el mediano y en el largo plazo. Muchas veces uno se traba en la coyuntura, y obviamente uno tiene que estar mirando las dos cosas, la coyuntura y el mediano y largo internacional del país, ¿verdad? Claro. Correcto. De eso vivimos. Pero, y en la coyuntura nos podemos sentir cómodos, pero al final de cuentas tenemos que mirar siempre más adelante. ¿Cómo nosotros queremos que nuestro país evolucione? ¿Qué se necesita para una República Dominicana del 2025, 2026? Para que verdaderamente podamos estar en condiciones. No necesariamente lo que esté funcionando hoy día es lo que
es lo que el país necesita. Y eso es lo que sectores estratégicos como el turismo aportan. Y al final de cuentas, lo institucional no debe quedarse detrás de lo que es el desarrollo económico de una nación, porque en algún momento entonces eso puede afectar. Claro. Bueno, muchísimas gracias Simón Suárez, muchísimas gracias a Joel Santos. Ellos son pasados, bueno, los dos son presidentes. presidente fundadores, porque hoy, esta tarde, esta noche, asamblea. es la asamblea donde se va a producir el acuerdo ya de traspaso de mando. De uno al otro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a aprovechar para despedir a Simón con ese vibrante discurso que pronunció hace poco, que es un resumen de qué ha pasado en la industria turística, y darle la bienvenida a Joel Santos y augurarle muchos éxitos. Con el cafecito, muchas gracias. Queda ahí. Claro, con el café. Y los temas de turismo no se agotan, así que pronto tendremos a Joel. Bueno, ustedes saben que yo soy asiduo aquí. Esta es su casa. Sí, señor. Turismo somos todos.